Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que cierren con nosotros la semana. Estamos muy contentos de presentarles muchísima información. Rafa. Mi querida Laura, amigos del auditorio, también muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a platicar de música, como cada viernes estará aquí Juan Arturo Brennan para hablar de MUSLAB, esta muestra de música electroacústica que busca recuperar los espacios urbanos, y también es viernes de ciencia. Karen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es viernes de ciencia y les voy a platicar del robot Da Vinci. ¿Qué es? ¿Cómo funciona este sistema quirúrgico considerado el más avanzado del mundo? Más adelante les voy a platicar. ¿Qué más tenemos, Laura? Bueno, tenemos el comentario de Nicolás Echevarría, quien es un documentalista muy reconocido y presenta una especie de museo vivo a través de testimonios de muchas personas que formaron parte del movimiento estudiantil del 68. Mañana se estrena en pantalla gigante espectacular en el Monumento a la Revolución. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con un encuentro que yo creo que les va a llamar la atención. La experimentación y la vanguardia de la música y el arte transmedia llegan a la UNAM. Fíjense muy bien. Performance literarios, plataformas transmedia y técnicas vocales expandidas son algunas de las actividades que formarán parte de la segunda edición del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia, que organiza Cultura UNAM. Del 10 de octubre al 11 de noviembre se llevarán a cabo más de 120 actividades en diferentes foros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es un festival que abre un espacio de libertad para la experimentación, para la actualidad de la creación artística en nuestros días, y pues tenemos un programa muy amplio de actividades en muchas disciplinas, tanto literatura expandida, música contemporánea, ópera contemporánea, danza contemporánea, teatro experimental, y bueno, y los cruces, digamos, que estas disciplinas tienen entre sí. Nosotros presentamos dentro del marco del Festival Vértice algunas películas que tienen que ver con el cine visitando al arte y el cine visitándose a sí mismo como obra artística. Entre esas destacan Bastidores, que nos propone Raúl Cuesta, pero que en realidad tiene 10 directores, son 10 cortos que realizadores de documental visitan a artistas plásticos contemporáneos y establecen un diálogo de cómo están pensando su obra, para qué público están pensando su obra. Tenemos un encuentro transmedia en donde abordamos a partir de las plataformas digitales la comunión de lenguajes, el lenguaje sonoro, el lenguaje audiovisual, la animación, que en plataformas o sitios web tienen una gran proyección hoy día, y hay un desarrollo importante también ya en nuestro país. El programa incluye el estreno de la ópera de cámara Luciérnaga, inspirada en la experiencia que la poeta uruguaya Alcira Sous tuvo del movimiento estudiantil de 1968. También contará con la presencia de la compañía de danza israelí Vértigo, de la soprano alemana Sara Maria Sun y del estreno mundial del espectáculo dancístico The Cult of Personality, que se creó en Austria y cuenta con música de Arturo Fuentes. Además, se llevará a cabo el cuarto Congreso Anual de la Sociedad Samuel Beckett, que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana. Y me parece que es muy interesante revisar la obra de un personaje que trabajó en el cine, en el teatro, en el radio, en la televisión, en la poesía, en la literatura, en la dramaturgia, algo que ahora es uno de los canales principales de creación, que es lo transmediático, la interdisciplina, la transdisciplina. Me parece que revisar el trabajo de Beckett nos permitirá pensar en muchos sentidos lo que sucede actualmente con la cultura contemporánea. La programación completa puede consultarse en la página culturaunam.mx/vértice. Bueno, antes hablábamos de multidisciplina, de interdisciplina, ahora es transmedia, es la posibilidad de que muy distintas formas de expresión convivan y se creen al mismo tiempo, no solamente que tengan contacto, sino que no haya diferencias entre unas y otras. Un festival, la verdad, que suena muy interesante, contemporáneo, muy actual.
Rafa, Definitivamente, y llama la atención esto que comentabas en tu nota, Karen, de Samuel Beckett. Sí, que es la primera vez que se realiza este congreso en México. Es el cuarto congreso que habla de este autor, dramaturgo, escritor, y ya se había hecho en Europa, ya se había hecho en Norteamérica, y llega a México, y creo que va a ser muy interesante cómo este autor nos va a hablar de la actualidad, ¿no? Cómo es que su texto al final, sus escritos siguen siendo tan vigentes, y más enmarcado en este festival que habla de las tecnologías, de el arte contemporáneo, de cómo se están tendiendo estos puentes entre la danza, la música y las nuevas tecnologías. Y me gusta lo que comentas, y aunado a lo que comenta Laura de la vigencia y la transversalidad de los medios, también la siguiente nota tiene que ver con esto, porque Martín Luis Guzmán publica La sombra del caudillo, que después Julio Bracho lleva a la pantalla grande, y también tiene una actualidad sorprendente, y ahora esa sombra del caudillo se extiende por el viejo continente. Nos hablará un poco de esta parte de por qué. La sombra del caudillo de Julio Bracho llegó al público español en la sala Cinépolis de la Casa de México en España. Para explicar los avatares que vivió esta película basada en la novela de Martín Luis Guzmán, se organizó una mesa redonda previa con Pedro Ochoa, Alberto Ruiz Sánchez y Diana Bracho, moderada por José Luis Martínez. La sombra del caudillo, obra del chihuahuense Martín Luis Guzmán, representa una síntesis de hechos históricos, una obra que podría calificarse con cualidades clásicas según Héctor Aguilar y Juan Villoro, en la cual las ambiciones de seres humanos que impactaron la vida pública de México son transformados en personajes literarios que cautivan el ojo del lector ante una trama que se antoja ficticia, real, seres humanos convertidos en luces y sombras, realidad y ficción, historia y novela, convicción y percepción. Me dio usted su palabra. La película La sombra del caudillo estuvo censurada 30 años en México. Ha sido la película mexicana que ha sufrido el peor episodio de censura en la historia del cine nacional. Cuando llegó la película y la vimos, nosotros pensábamos que lo que molestaría a los generales y por lo que querían prohibirla era, pues porque hay el asesinato de unos generales, ¿no? Pero en realidad lo que molestaba a los generales era que hubiera unos militares que planeaban un golpe de Estado. Y de hecho, o sea, tanto Martín Luis Guzmán como la película como el libro son un elogio de lo que después sería el sistema corporativista que permite que no haya golpes de Estado. Excuse usted, mi general, que venga a interrumpirle a estas horas. Parece mentira que a esta distancia tan corta, ¿no? Haya existido en México este tipo de censura tan terrible. Los teléfonos de mi padre estaban intervenidos y no podía hablar mi papá con nadie. Sus amigos no le contestaban el teléfono porque no querían involucrarse con el problema. Entre ellos Gabriel Figueroa, que era muy amigo de mi papá, que era familiar de López Mateos, y entonces le cortó a mi papá la amistad por completo, y así todos sus amigos. Los productores no lo recibían cuando antes tenía derecho de picaporte con todos ellos, porque no se querían involucrar también. Mi padre fue un apestado desde ese momento. Y entonces no conseguía trabajo, sus amigos no le contestaban, o sea, fue una muerte civil. Y mi padre murió, pues, antes de que la película se estrenara, y murió en realidad, yo creo que de una cuestión fisiológica, pero yo creo que mucho de una depresión, de esa soledad que tuvo que vivir a raíz de esa prohibición. Diana Bracho y José Luis Martínez también participaron en la Casa de América, donde se proyectó El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, filme que fue para Diana Bracho su debut cinematográfico. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. No, bueno, pues la verdad que qué historias las que narró Diana Bracho, qué interesante y qué momento tan terrible de censura, de rechazo, de la imposibilidad de transgredir ciertas normas que se daban en la cinematografía, como en otras manifestaciones. Bueno, el escenario que vamos a plantear en la siguiente nota no tiene nada que ver, afortunadamente, sino que es un escenario justo de libertad, de apertura, y que involucra a los futuros creadores de artes escénicas que intercambian experiencias y las comparten con el público.
Por 12ª ocasión, un nutrido grupo de escuelas superiores de teatro de diversos lugares del mundo, convocadas por la Escuela Nacional de Arte Teatral, se reunirán para debatir y compartir experiencias. En principio, presentarte a los países, que estamos muy contentos porque son 8 países los que nos visitan. Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica, Italia, Francia y España. Es un encuentro nutridísimo. Más todas nuestras escuelas superiores hermanas de México, ¿no? Se vuelve un mundo de escuelas. El encuentro tendrá como eje rector 2 líneas temáticas. He de decir que el encuentro se llama Identidades y Diferencias. Y toda nuestra programación está bien nutrida de eso, ¿no? De escuelas que somos bien diferentes y que creo que es la gran oportunidad de empezar a reflexionar nuestra identidad a partir de esa diferencia con otros, ¿no? Los participantes compartirán todas las experiencias posibles para lograr una permuta de conocimientos entre países, con la cual demostrarán que la unión teatral sobrepasa tanto las fronteras como las diferencias entre las naciones. Y la programación va a estar dividida en 3 grandes partes. Los seminarios, toda la parte donde no solo se teorizará la pedagogía teatral, sino también tendremos encuentros de docentes, tendremos charlas, conferencias sobre pedagogía, sobre la forma en la que se hace el teatro hecho por jóvenes en otros países, la escenografía, cómo se aborda la escenografía. Tenemos una escuela invitada, que es la Escuela de Escenografía de Argentina. En la media tarde tendremos las charlas de los directores de las escuelas o de los representantes de algunas escuelas que nos van a contar la forma en la que se enseña, nos van a presentar un poquito el panorama de sus escuelas, ¿no? Que eso es bien importante para nosotros porque es un gran momento de compartir lo que medularmente hacemos, ¿no? Los interesados pueden solicitar informes en enatooficial@gmail.com o en las redes sociales de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ahí aparece toda la programación. Está por empezar, va a estar buenísimo, es un fiestón, es una semana del 7 al 13 y de verdad la vamos a pasar muy bien. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues habrá que estar pendientes de la programación porque hay algunas presentaciones, algunas obras de teatro muy buenas, muy interesantes, que abordan temas también de actualidad y además son muy bien representadas, Rafael. Y gratis. Y gratis, sí, claro. Y a veces las filas son un poco largas, pero valen la pena, de verdad vale la pena asistir a estos encuentros teatrales. Consulte la cartelera y antes de la pausa les compartimos el video que publicó Paco Ignacio Taibo II en el que acepta dirigir el Fondo de Cultura Económica. Y volvemos. Decidí aceptar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de dirigir el Fondo de Cultura Económica. Hice una serie de proposiciones, tuvimos una reunión, conversamos, estamos de acuerdo totalmente. Andrés va a anunciar muy pronto la situación en la que empezaré a dirigir el fondo. Creo que va a ser muy interesante. No tengo en las manos ninguna preparación. Tengo que ponerme a estudiar toda la estructura del libro relacionada con el aparato del Estado, la situación económica de la empresa, la política editorial hasta ahora, la situación de los trabajadores, el impacto de las publicaciones del fondo entre la gente. Se abre una etapa para mí de ABC. Tengo que decir nada más algunas cosas. Primero, no voy a renunciar a mi trabajo como colaborador de la Brigada Paralela en Libertad. Segundo, no voy a renunciar a mi vida de escritor. Tercero, no voy a renunciar a los trabajos de formación dentro del Instituto de Morena. Obviamente, un trabajo como el que me proponen me va a quitar muchísimas horas del día y de la noche y tendré que limitar mis intervenciones en otros campos a las posibilidades que me deje el trabajo de dirigir el fondo. Esa es la historia. Andrés muy pronto comunicará las condiciones en las que se va a producir esto.
Bueno, algo que les hemos venido platicando y de lo que Noticias 22 tuvo primicia desde hace ya varios días es el documental Memorial del 68 realizado por Nicolás Echevarría, que incluye muchas entrevistas, decenas de entrevistas, imágenes, testimonios que forman parte de la exposición del mismo nombre y que ha venido recopilando desde hace muchos años. Esto se presenta mañana en el Monumento a la Revolución. En lugar de hacer un monumento, digamos, lo que intentamos hacer es una especie de proyecto museográfico vivo. Entonces lo que hicimos fue convocar a 56 entrevistas, todos que participaron en movimiento estudiantil, y tratar de recrear a partir de testimonios y materiales de archivo lo que cada uno de ellos recuerda y vivió desde el inicio, desde la chispa que provocó el movimiento estudiantil a la manifestación del rector y las manifestaciones que le siguieron. Lo que es muy interesante que sin ser un acontecimiento tan lejano, es muy interesante cómo cada uno de ellos recuerda específicamente cada uno de estos momentos, ¿no? Y muchas veces lo que hace interesante es que no siempre están de acuerdo, que se crea una especie como de memoria colectiva que de repente se convierte en mito, de repente se convierte en leyenda, y cómo de alguna manera esto ha afectado la vida de ellos directamente y cómo ha afectado al país. Fue tan vívidas en la memoria que la mayoría lloraban después, como una especie de ejercicio de memoria, pero al mismo tiempo como una especie de terapia, de tratar de sacar todas estas cosas positivas y negativas que vivió durante el movimiento, ¿no? Hago una atenta invitación a todo el público del Canal 22 que me acompañen el 6 de octubre. En el Monumento a la Revolución tendremos una proyección con una pantalla gigante del memorial. Es un documental que dura 1 hora 40 minutos. Y continuando con estos temas conmemorativos por lo que sucedió en Tlatelolco hace 50 años, en el segmento Memoria sin Tiempo, José Meléndez nos comparte hoy las reflexiones de Lorenzo Meyer. En torno a los acontecimientos de hace 50 años en Tlatelolco, vamos a ver lo que nos preparó. En 1968, los jóvenes universitarios mexicanos estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo en otras partes y de la inquietud de sus iguales en otros lados. Sin embargo, no había el estímulo para que se desarrollara un movimiento social de importancia. Así que, de momento, todo parecía estar en paz. Es desde dentro, no desde fuera, de donde viene el estímulo para que se inicie el movimiento. Y va a venir el problema en el Distrito Federal de la manera una de las maneras más tontas imaginables. ¿Cómo resolver el problema entre la preparatoria Isaac Ochoa de Herena y la escuela politécnica que están ahí en la Ciudadela? Hombre, pues como resolvimos todos los otros problemas, a trancazos, a toletazos. La demanda estudiantil era muy sencilla, que se castigue al jefe de policía, que se le destituya y que se le pida al presidente que dialogue con los estudiantes. Ese punto sí es neurálgico. Un presidente de un sistema autoritario no va a dialogar, va a imponer sus posiciones, a que se le obedezca, pero no al diálogo. Y encima de eso, algo
que no estaba pensado, por eso digo que las coincidencias, accidentes, etc. Las Olimpiadas. México iba a ser el primer país no desarrollado y que iba a ser responsable de esta organización tan compleja. ¿Para qué quería México eso? El régimen se iba a celebrar delante del mundo con la Olimpiada. Y supongo que en esta mezcla de factores es cuando se tomó la decisión, hay que acabarlo de raíz. La Olimpiada empezaba el 12 de octubre, ¿no es así? Entonces, 10 días antes, darle la solución final. Aunque en el pliego petitorio hubiera aparecido la Virgen de Guadalupe o cosas que no tenían nada que ver con la democracia formal, el hecho de crear ese movimiento y de mantenerlo con vida era el reto, no se necesitaba decir nada. Con el hecho de existir, estaba presentando un reto de fondo al autoritarismo. Esa es la parte democratizadora. Todos los movimientos importantes tienen una explicación diferente con el paso del tiempo, porque buscamos la explicación en función de lo que nos está pasando ahora, no de lo que pasó hace 50 años. Y hoy sí lo vemos como ese reto de unos jóvenes con muchas ganas, mucha información sobre el sistema de poder, que retan al autoritarismo. Y el movimiento no se dejó cooptar. Eso es otra de las cosas más interesantes. Lo intentaron y no pudieron. El liderazgo respondía a las bases. Esa es una manifestación democrática fantástica en un país que no tiene ninguna tradición democrática. Se hizo democrático allí. Es una lección realmente heroica de democracia. Se arriesgaron, los mataron algunos de ellos, a la cárcel otros, lo aplastaron el movimiento. Y por un tiempo el sistema parece que ganó, pero no ganó. Bueno, pues ahí está una visión, cómo la interpretación de lo que ocurrió va cambiando a través de los años. Es realmente una mirada muy distinta, ¿no? Y la riqueza de tener estas imágenes, que ya platicaremos más adelante también de lo que es la gráfica, pero platicando con mi querido amigo Juan Carlos Aguilar, que es especialista en fotografía, entrevistó a Bob Schalwick, que es un fotógrafo suizo, que él llegó cuando tenía 38 años a México y empezó a documentar la realidad de las calles. Durante 10 años estuvo fotografiando y le tocó, coincidentemente en este... Pero tiene muchas imágenes, ya revisando miles de imágenes, su archivo. No solamente del 68, sino anteriores y de la vida, no, por supuesto. Paisaje, en fin. Pero lo de los Juegos Olímpicos son muy poco conocidas. Se quedaron guardadas prácticamente 50 años y hace unas semanas encontró este archivo, reveló los rollos y los compartió en su cuenta de Instagram. Entonces hay que revisar hoy a Bob Schalwick, fotógrafo suizo, quien documentó los Juegos Olímpicos, de los cuales ya lo haremos la próxima semana. Y bueno, pues a lo largo de esta semana se han estado presentando las cápsulas. Hoy tenemos la última entrega de la entrevista con Alberto del Castillo, quien nos habla de la iconografía de 1968. Cuando uno se acerca a este tipo de temas, uno lo hace inevitablemente desde la perspectiva del presente. Entonces es muy interesante, si nos vamos a la parte de las imágenes, es muy interesante cómo también han sido utilizadas estas fotografías, cada efeméride del 2 de octubre, ¿no? Cuáles son el tipo de referentes icónicos que hemos ido conociendo,
¿no? El propio expediente fotográfico de La Noche de Tlatelolco, que es así como la obra fundadora, ¿no?, de toda una literatura en torno al 68, que ha sido también, con todas sus aportaciones súper importantes, también ha sido cuestionada, en fin, ha formado parte también de un ejercicio de crítica, como no podría ser de otra manera. Entonces, ¿qué pasa con el expediente fotográfico original de La Noche? Bueno, se mantuvo de manera muy estática durante cerca de 30 años, ¿sí? Es hasta finales de los 90, creo que es en la edición del 30 aniversario, si no me equivoco, que por fin hay una renovación del discurso fotográfico, y entonces se incorporan ya las imágenes que ya se conocían en aquel momento, de esta mirada de poder. Se le empieza a dar crédito a algunos de los fotógrafos que al principio no lo tenían. Hoy sabemos que algunas de las mejores fotografías del 68 que aparecieron bajo la firma de Héctor García, algunas sí lo son, pero otras no. Otras son de María García, de su esposa, y aparecieron bajo la firma de Héctor. Entonces, ahí tenemos una lectura de género que también es muy interesante, y la aparición de una brecha también muy importante de una fotógrafa que tiene también otro tipo de inquietudes, otro tipo de mirada. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Ahora, una de las cosas más importantes es la relectura que uno puede tener. Es el caso, si nos vamos, digamos, a la historia reciente, es el caso de Ayotzinapa. A mí me ha parecido muy interesante de qué manera lo de Ayotzinapa ha impactado también en una relectura del movimiento estudiantil y de qué manera este movimiento estudiantil ha servido como plataforma para hablar de Ayotzinapa. Digo, está el caso de Marcelo Brodsky, que es este fotógrafo argentino, que es toda una referencia en el tema de los derechos humanos. Bueno, Marcelo acaba de organizar una gran exposición en el Centro Cultural Tlatelolco, con los diferentes movimientos estudiantiles que ocurrieron en el año 1968, ¿no? El fuego de las ideas le llamó a la exposición. Pero hay una parte que es interesante, donde Marcelo Brodsky se ocupa de algunas de las fotos de Rodrigo Moya. La foto en concreto de la que hemos hablado acá, del rector Barros Sierra, él la interviene de su puño y letra y empieza a relacionar esa marcha del rector con toda la apelación, digamos, al Estado de Derecho que implica, con lo que ocurre en Ayotzinapa, ¿no?, en el 2014, que es cuando viene, digamos, la irrupción otra vez de la violencia. Hay un trasfondo ahí que es un crimen de Estado, hay esta participación en contextos muy diferentes, pero hay hilos conductores que se pueden discutir. En base a esta evidencia es que Marcelo interviene en la foto y bueno, primero se expone en Europa, el año pasado se expone por primera vez en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Por supuesto ha circulado muchísimo en las redes, de manera que esto también es interesante, ¿no? De qué manera el relato visual puede apropiarse de una cierta manera y formar parte de la memoria, que era como iniciamos esta plática, en diferentes segmentos. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención con el libro que publiqué en el 2012, que es un primer balance, digamos, fotográfico, bueno, yo tuve la oportunidad de presentar este libro en diferentes foros. Entonces, en ese momento estaba en plena campaña, ¿no?, ya de Peña Nieto y tal, la resistencia, ¿no?, de los estudiantes de la Ibero, ¿no?, todo el movimiento estudiantil. Bueno, me pidieron que lo presentara también con la gente de la Ibero. Después de haberlo presentado, digamos, con Raúl Álvarez Garín y toda la vieja guardia, ¿no?, de lo que fue el consejo, que fue muy interesante tener este encuentro con ellos, ¿no?, y poder dialogar con las otras generaciones. Entonces, yo ahí, digamos, entre las cosas que percibí, es gente muy, muy inquieta, ¿no?, que quería conocer qué había pasado con el 68, sin tener grandes conocimientos sobre el tema, pero con una gran voluntad de tratar de encontrar interlocutores para el movimiento estudiantil del 2012. Entonces,
Creo que aquí las fotografías lo que cumplen también es un papel muy destacado, ¿no? Quizá habrá todo un sector que no se haya soplado toda la investigación de los especialistas, ¿no? Que de repente también escribimos nada más para nuestros propios interlocutores, pero a nivel de divulgación creo que la foto tiene un peso mucho mayor. Y entonces la foto en contexto creo que sí puede ser como un instrumento, ¿no? Muy interesante como para tomar posturas, para tomar posiciones y para empezar como a argumentar también diferentes proyectos políticos, diferentes posturas como ciudadanos, ¿no? Que todos tenemos. Creo que ahí la foto sí es un interlocutor obligado y creo que lo que me toca a mí, digamos, es en la medida que yo pueda como construirle estos contextos a las fotos, creo que puede ser más útil mi trabajo como investigador para que la gente pueda apropiarse de esto y llevarlo a sus propios derroteros, a sus propias trayectorias y, por supuesto, sacar sus propias conclusiones. Porque yo creo que esto es parte, digamos, de una perspectiva, o debe tener como una perspectiva pues muy heterogénea, ¿no? No podemos partir de una sola versión, sino que es todo lo contrario, es alimentar la posibilidad de tener distintas lecturas, ¿no? Bueno, pues más imágenes, La verdad es que qué serie tan interesante con Alberto del Castillo, porque es redescubrir cómo se construye una memoria a través de estas imágenes capturadas, que cuando lo que decías de Shalwick, las vemos, decimos, son verdaderas joyas, son perlas que están ahí y que, bueno, pues van saliendo de pronto a veces por situaciones inesperadas. Y en la exposición que tiene las rejas de Chapultepec hay una muestra muy importante de estas fotos que les hemos venido presentando a lo largo de la semana, a propósito de los 50 años del 2 de octubre. Los hemos visto en nuestra galería. Ahí están también en el, ¿cómo se llama? La Galería Abierta de las rejas de Chapultepec, que es el nombre correcto, y ahí pueden visitarlas. Bueno, y habrá que darnos una vuelta por allá. Vamos a una breve pausa y al regresar es viernes de ciencia y hablaré del robot Da Vinci, este sistema quirúrgico considerado el más avanzado a nivel mundial. Regresamos. Continuamos aquí en Noticias 22. Considerado el instrumento quirúrgico más sofisticado existente, el robot Da Vinci opera con precisión y destreza en México. El sistema quirúrgico Da Vinci es una nueva tecnología que se emplea para realizar diversos procedimientos de mínima invasión quirúrgica. El sistema consta de 3 elementos principales. Una torre, la cual tiene de 3 a 4 brazos. Estos brazos se les va a colocar un pequeño trocar que es como un tubito de alrededor de 1 a 2 centímetros, el cual se va a introducir en la cavidad abdominal. Esto es para visualizar todos los espacios y los órganos interiores, y a través de estos tubitos se introducen milimétricos instrumentos de corte y para hacer hemostasia o para suturar, y esto genera una mayor precisión. El segundo elemento con el que cuenta es una consola a través de la cual el cirujano manipula los movimientos del robot. Además de tener visión tridimensional del interior del paciente, en ella el especialista puede visualizar las pruebas de imagen que se realizaron antes de la cirugía y localizar los vasos sanguíneos con un sistema de fluorescencia, lo que reduce el sangrado durante las operaciones. Esta consola tiene una pantalla y unas manivelas donde el médico lo maneja con sus dedos, y esto nos ayuda a tener una mayor precisión en corte y en el tratamiento quirúrgico dentro de la cavidad del paciente. La mano no puede hacer estos 360 grados, cosa que con el sistema quirúrgico puede suturar de una manera impecable. La consola se conecta a un ordenador que es el cerebro del robot, el cual proyecta en una pantalla lo que el médico ve y hace. Así, los ayudantes pueden interactuar con el especialista.
Dentro de las ventajas para el paciente es que se disminuyen bastante los tiempos de estancia promedio intrahospitalaria, alrededor de un 30%. Esto es más, impacta con una mayor cantidad de días en las cirugías de próstata, cistectomías, que son resecciones de la vejiga por un cáncer maligno. También con la cirugía robótica disminuimos los sangrados y por ende las transfusiones. El número de transfusiones es muy importante porque se reduce considerablemente con este sistema. El Centro Médico ABC creó el Comité de Cirugía Robótica y todos los casos son analizados en este comité. A través de este comité se decide si esta tecnología va a facilitar o le va a beneficiar al paciente o no. Es una tecnología que llegó para quedarse, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que escoger muy bien los casos para que les vaya muchísimo mejor. Bueno, pues existen en México 14 ejemplares de este tipo de robot. Están divididos, la mitad en hospitales públicos, la mitad en hospitales privados, pero el Centro Médico ABC ha realizado cerca de 300 operaciones desde el 2017 que llegó el robot a las instalaciones y todas ellas con éxito. Rafael, Laura, es una gran tecnología que ayuda sobre todo a la precisión de los cirujanos, ¿no? Son operaciones que duran cerca de 6 horas, entonces imagínense estar con el bisturí, con estos instrumentos, claro, es de verdad una gran ventaja y ya escuchábamos, ¿no? Otras de los beneficios es que reduce el tiempo de estancia en el hospital y que también el sangrado es menor. Vaya, la verdad es que sí está impresionante, se ve a través de los instrumentos de un tamaño tan pequeño que se pueden hacer cirugías. Yo creo que de una precisión, como decías, bueno, pues... Sorprendente. Bueno, si los chinos hacen microchips en una tercera parte de un arroz, no tener microcirugías de esta índole es lo menos que podemos pedirle a los hallazgos y a las nuevas ciencias y tecnologías. Y antes de la pausa quiero enviar un saludo a los alumnos de quinto semestre de la carrera de comunicación. Antes de la nota, sí señor, director de cámaras, antes de la nota, un saludo a los alumnos de quinto semestre de la carrera de comunicación de la Universidad Intercontinental que nos acompañan esta noche aquí en vivo en el estudio de Noticias 22. No hacen mucho bullicio, pero están de aquel lado. Y ahora sí nos vamos al teatro, Laura. Al teatro, donde está ocurriendo algo indignante, Rafa. No puede ser posible esto que está pasando. El crimen organizado así funciona. Hallan los restos de un mamut, imagínate. Y los quieren vender en el mercado negro, pero lo que queda descubierto es algo más que la impunidad. Tras el encuentro fortuito de los restos de un mamut, Moby y Bonnie, dos tipos que trabajaban para el crimen organizado, se revela la impunidad y la corrupción con la que operan ciertos personajes en ciertas instituciones. Se trata de la historia del elefante de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Siempre tuve la inquietud de montar un Legom. A mí me parece un dramaturgo extraordinario, ¿no? Cómo maneja el humor negro y lo ácido que es. Pues no lo encuentras en ningún otro dramaturgo, por lo menos a mí me parece así. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que busqué a Legom, porque yo quería montar un Legom y pues no iba a llegar alguien a mi puerta. Oye, ¿quieres montar un Legom? Hicimos clic y me manda este texto del elefante y le digo, por favor, o sea, lo quiero montar. Recibo la invitación de parte de Pablo y me encanta poder quejarme de lo que sucede en nuestro país desde una manera, pues, directa. No tiene filtro, no tiene ningún filtro este texto. Se tocan muchos temas que sí nos atañen a todos, que tenemos que hablar de ellos. Y bueno, el proceso de ensayos con estos dos hacía mucho que no estaba en una obra en donde no podíamos seguir ensayando porque nos botábamos de risa. La historia del elefante es una comedia negra que aborda los temas del narco y la corrupción. Es presentada por El Hecho Producciones y El Trapo Teatro y cuenta con el inconfundible estilo irónico de Legom.
pasa más fácil para el espectador. El espectador con la risa uno pues se distancia de lo que te choca, te checa. Sí duele, obviamente nos duele a todos. Porque es una obra difícil, aunque sea una comedia, es muy políticamente incorrecta. Hay gente que puede ser ofendida, que se puede sentir ofendida, pero lo que es difícil de nuestra parte es tomar la decisión de hacerla. Y nosotros estamos muy agradecidos con esta institución y con la sala CCB en específico, porque se aventaron el tiro y porque nos está hablando de algo increíble que es que no hay censura. Vénganse, vamos a estar 4 lunes de octubre, el 8, 15, 22 y 29 de octubre en la sala CCB, el Centro Cultural del Bosque, a las 8 de la noche. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y ahora vamos a dar nuestro recorrido por el mundo porque encontramos a 2 mexicanos que siguen dando de qué hablar allende las fronteras y conoceremos a los ganadores del Nobel de la Paz de este año. Denis Mukwege, ginecólogo que cura mujeres violadas en la República Democrática del Congo, y Nadia Murad, activista iraquí que fue esclava del grupo yihadista Estado Islámico, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2018. Para la edición de este año se habían presentado 331 candidaturas, la segunda mayor cifra de la historia tras la edición de 2016. De los 331 aspirantes, 216 correspondían a personas, mientras que los 115 restantes eran grupos u organizaciones, según el comité. Este viernes salió a la venta Contrabandista de Javier Camarena, disco que sale bajo el sello Decca Classics, en colaboración con Fundación Mentored by Bartoli. El nuevo material reúne obras de Manuel García, Gioacchino Rossini, además de un dueto de la ópera Armida, con la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli. La orquesta Les Musiciens du Prince fue seleccionada para este proyecto porque toca con instrumentos antiguos. El legado de obras de arte, la colección literaria y todo el acervo cultural que en vida perteneció al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, será inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticas. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, formalizó el acuerdo que se establece con la intención de ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los ciudadanos y la estrategia de proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. Bueno, pues tenemos algunas otras cosas que compartir con ustedes porque, bueno, se trata de una sorpresa. Las que nos tienen por lo pronto Noticias 22 Digital en nuestro sitio web noticias22.tv. Vamos a descubrir de qué se trata. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti. Te invitamos a leer una entrevista con la pintora argentina Diana Eisenberg, que en octubre impartirá el seminario Una actitud frente a la imagen. Esto sucederá en la Escuela Superior de Cine. El Museo del Chopo expone la Biblioteca Roja Mexicana, una exposición que se centra en el desentierro de libros prohibidos durante la dictadura de Videla en Argentina. Charlamos con una de sus creadoras, Gabriela Alac. ¿Cuál fue el papel de la gráfica en el movimiento estudiantil de 1968? El artista plástico Jorge Pérez Vega nos cuenta cómo esta sirvió para contrarrestar la campaña de desinformación promovida por la prensa de la época. ¿Has visitado Lecumberri? Este es un referente arquitectónico de los procesos históricos de México, cárcel y ahora Archivo General de la Nación. Recorre sus espacios en una galería en nuestra página. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias22.tv. Viernes de música, Karen Rafa. Está con nosotros Juan Arturo Brennan y nos va a hablar de un festival de electroacústica. Una propuesta fascinante, maestro, bienvenido. Platícanos quiénes te acompañan y de qué va esto que busca también recuperar los espacios públicos.
En efecto, colegas, amigos, compañeros, en efecto, amables televidentes, es viernes de música, pero hoy es de música particular, es música electroacústica. MusLab, que es la etiqueta del tema de nuestra sección de esta noche, es fundamentalmente una muestra internacional de música electroacústica. Y para hablar de ello están aquí Andrés de Robina, que ya es un poco abonado a estos asuntos, que entre otras cosas es el mandamás de Zero Records, una etiqueta discográfica que se dedica a la música contemporánea, con una componente importantísima de música electroacústica, y Pedro Castillo Lara, quien es el director de MusLab. Perdón, Pedro, a él lo conozco. Básicamente tú, tu etiqueta profesional, ¿eres? Maestro. Maestro, perfecto. Muestra Internacional de Música Electroacústica. ¿De qué va? ¿Qué hay? Bueno, la Muestra Internacional de Música Electroacústica es un proyecto que hacemos, es un proyecto no lucrativo, que hacemos con el objetivo de difundir la música, este tipo de música, y abrir espacios para los compositores en diferentes ciudades del mundo. También tratamos de crear una red de compositores y músicos que pues lleva a este festival. La muestra la estamos haciendo en México, Brasil, Argentina, Francia, España, Inglaterra y Portugal. ¿Simultánea? Sí, bueno, la muestra pasa entre octubre y diciembre de cada año, es anual, y bueno, los conciertos se llevan a cabo en los diferentes sedes, pues cuando se puede en realidad. O sea, no hay una periodicidad exacta, ¿no? No es hay un calendario, por cierto, el calendario que es amplísimo, yo ya lo vi, ni crean que estos dos caballeros se lo van a recitar de memoria, porque ni ellos lo aguantan, ni yo, ni ustedes. Hay una página muy sencilla, muslab.org. Tarde o temprano, yo espero que sea temprano, va a aparecer en nuestra pantalla. Apúntenla y revisen la programación, porque la programación es de primera. Andrés, en lo que me mandaste como material previo, en lo que me mandaron ambos, dice: conciertos de música electroacústica y videoproyecciones en espacios públicos. Entre paréntesis yo leí videomapping. Viene mucho, está de moda. En 3 palabras, dime qué es el videomapping. Proyectar en estructuras como edificios, interiores, ¿qué más? En espacios, ¿no? En proyectarlo como integrarlo. ¿Va a ser todo en espacios públicos abiertos o también hay eventos de música electroacústica, porque no son conciertos, en auditorios y teatros convencionales? Bueno, va a haber, los principales o la mayoría son en teatros convencionales. Tratamos de sacar la muestra a espacios públicos. Ese es, digamos, el objetivo. Claro. Para jugar con la recuperación del espacio público y la convivencia en nuestros espacios con nuevas formas de arte. Pero no es lo más barato, entonces pues tenemos limitadas las presentaciones que vamos a hacer en lugares públicos. Grosso modo, ¿cuántas presentaciones específicamente de proyecciones con sonido electroacústico hay más o menos este año? Vamos a tener 2. 2 aquí en México, una en Portugal, una en Brasil y otra en Inglaterra. Una será en la Fonoteca Nacional y otra en el Jardín Sonoro de la Casa del Lago. Ajá. Ahora, entiendo que en MusLab, además de las presentaciones de música electroacústica y aquellas que además implican la proyección y el videomapping, hay talleres, actividades académicas, didácticas. ¿De qué va? Pues sí, hacemos diferentes talleres de acceso a nuevas tecnologías y de especialización en nuevas tecnologías. Estos talleres están enfocados en proyectar a la gente que los toma para tener acceso, digamos, al mercado de trabajo y potenciar sus productos artísticos. Va desde gente que hace música tradicional, por ejemplo, hasta gente que quiere hacer espacios multimedia para, por ejemplo, proyectar una pequeña compañía. O sea, es además de un evento, un espacio, y no diré un mercado, pero es un espacio de interacción, ¿cierto? Es un espacio de interacción y un espacio de formación, donde tenemos diferentes invitados internacionales. Formación de los participantes y, Andrés, formación de públicos, eso a ti te interesa mucho como promotor. Sí, definitivamente abrir esta música que es espectacular. Algo que no se ha hablado es de los entornos que se hacen con los 8 canales, que se hacen en los conciertos, ya sea 5.1 o 8 canales.
la música, tú vas al concierto y te da vueltas para atrás, para adelante, cruza. O sea, el compositor tiene la facultad de hacer este movimiento de sonoro de espacio. Espacialización le llamamos, ¿verdad? Y es increíble. Y cuando es con video, aún más. O sea, es impresionante el Ahora, espectáculo. ya que estás aquí, para todo el cuéntame mundo. también en 3 palabras, ¿qué tiene que ver, en qué está metido Zero Records, tu sello discográfico, en el contexto de MusLab? Estamos iniciando colaboración con ellos, con Pedro, con el festival, para terminar haciendo pues una serie de discos. Pues, esperamos para empezar unos 6, si se puede, ¿no? Cuántas producciones podamos. Hay mucha música. Son 4 años, ¿cuántas piezas? 700 piezas. No, como 1.500. 2.500 piezas. 2.500 piezas y creo que han participado como ¿no? 700 y tantos compositores. Eso, ¿no? Por cierto, para que la gente se entere, ¿cuándo inicia MusLab? Bueno, pues ya mismo, ¿no? Sí, bueno, va a empezar hoy. Tenemos un concierto. Ya hemos tenido conciertos en Argentina y uno aquí en México, pero digamos que hoy, en unos minutos, vamos a tener concierto en el Centro Cultural España y tendremos una serie de conciertos hasta diciembre, que los invitamos a ver la cartelera. Sí, muy importante. Grosso modo, me dices que me mencionaste Portugal, España, Brasil, etcétera. En México, ¿solamente en Ciudad de México o hay sedes alternas en el exterior? Este año solo va a ser en Ciudad de México. ¿Y más o menos cuántos eventos de MusLab hay en Ciudad de México? Vamos a tener aproximadamente unos 10 eventos de MusLab en Ciudad de México. A partir de hoy a las 8 hasta diciembre. Sí. Muy bien. Entonces recuerden, la programación es complicada porque está dividida en muchos lugares, en fechas que no son ni precisas ni periódicas. Entonces revisen, por favor, muslab.org. Una cosa que me interesa, ¿qué soporte o sustrato institucional tienen ustedes como MusLab? Bueno, ¿Quién está detrás de ustedes para...? Claro, bueno, nosotros somos una asociación civil. Este proyecto está realizado por Asociación Caminart en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro Cultural España. La Universidad Autónoma Metropolitana es nuestra sede matriz, digamos. Y bueno, tenemos 32 instituciones culturales y educativas en los diferentes países que mencionamos que apoyan el festival de diferentes maneras. Ahora, Andrés, tú como digamos, director, fundador de Zero Records, probablemente estás mucho más interesado que quizá muchas otras personas al interior de MusLab en el registro y permanencia de todo esto. Sí. Creo que aquí le llevas fácil. ¿Y por qué digo que le lleva fácil? Porque finalmente una obra de música electroacústica, salvo las que tienen modificación en vivo, ya están pregrabadas. Tú te estás encargando de una especie de memoria de MusLab a lo largo de los años para que quede ese registro y después difundirla. Esa es la idea, hacer un catálogo de la música más relevante. No, obviamente no vamos a poder publicar todas las obras, pero sí hacer un conglomerado donde sea internacional, con músicos de todo el mundo. Y sí hay que hacer reducciones a 2 canales, que finalmente es el formato del CD, que en los conciertos no es a 8 canales, a 5, etc. Y sí es nuestra meta, o sea, me parece muy, muy atractivo, un festival fabuloso, exitosísimo, y que sucede aquí en México y que hay que aprovecharlo, porque como que está pasando, o sea, lleva 4 años en... Dijiste algo muy importante, sucede aquí en México. Sí. Y antes Pedro nos dijo que sucede en otros varios países. Creo que esa conexión de multinacionalidad le da un perfil harto interesante a MusLab. Sí. Caballeros, voy a hacer el último comercial. Hoy, en poquitos minutos, está empezando MusLab en su edición 2018, que es una muestra internacional de música electroacústica. Los caballeros aquí presentes, Pedro Castillo Lara, Andrés de Robina, son lo de hoy. Es decir, ellos son los que hacen y los que promueven todo esto. muslab.org es la página donde ven ustedes la programación. Empieza hoy. Si alcanzan, vayan corriendo, sino a partir del siguiente. La música electroacústica es probablemente, junto con la música de percusiones, la que realmente puede decirse es la de nuestro tiempo. Toda la demás es de antes. Entonces hay que acercarse a esas manifestaciones, sobre todo cuando tienen el elemento visual. muslab.org es la muestra internacional de música electroacústica. Caballeros, mil gracias por venir.
Pedro Castillo Muchísimas Lara, gracias. mucha suerte con el Muslab que empieza en un ratito. Andrés, mucha suerte también y ojalá que ese registro Gracias. quede completo para ti y que puedas sacar a la luz de nuestros oídos la mayor cantidad posible. Gracias por la Es invitación. la primera vez que él viene, pero Andrés, quizá ya lo recuerdan, ha venido. Le vamos a regalar la notitarjeta. Ya está abonado al Noticias 22 para cuando venga la vez siguiente, tiene un descuento. Los regreso con mis compañeros. Soy Juan Arturo Brennan. Yo el viernes, el Noti el próximo lunes. Gracias, gracias señores. Hasta pronto. Sí, gracias. Acabas de perder tu descuento, Brennan. Vámonos. Muchísimas gracias. Tenemos una cita el lunes en el horario de costumbre. Excelente fin de semana.